Saludos amigos, le habla Luis Epi Quiñones, bienvenido a otro programa más de Factor Inexplicable, por aquí, por la página de la fanpage del canal de Enfoque XTV. Y hoy el programa va a estar sumamente interesante. Hoy es lunes 7 de agosto del 2017. Lamentablemente ayer se supone que el programa fuera en vivo, pero tuvimos algunos problemas técnicos y pues no se pudo dar el programa y pues mi excusa con todas aquellas personas que se conectaron para ver la entrevista que pues yo le tengo al amigo José Pérez, que próximamente vamos a estar con él hablando un poquito sobre su trayectoria y sobre todo lo que tiene que ver con este ambiente de la temática ovni y temas afines prácticamente. Pero antes, como siempre, quería hablarle de algunas cositas. No sé si en el programa de anoche escucharon que yo voy a estar haciendo algunos sorteos de unas ticheles con el emblema del programa de Factor Inexplicable. Voy a estar sorteando algunas de esas t-shirts por aquí en vivo. Ya eso va a ser prontito, estén bien pendientes. La persona pues ganadora van a ser seleccionadas y yo me voy a estar comunicando con esas personas para coger todos los datos correspondientes para enviarle la t-shirt. Pues estén bien pendientes. Lo único que se les pide es que compartan este programa, lo compartan. Luego les voy a dar más detalles sobre eso. Entonces ya saben que pues por aquí, por la fanpage, pueden vernos en vivo. Lamentablemente hemos tenido algunos problemas técnicos y no hemos podido transmitir en vivo a la par con YouTube. Y lamentablemente pues por el momento se va a estar transmitiendo solamente por la página oficial del canal de Enfoque XTV por aquí en vivo. Que pues ya saben, tienen que compartir esta página si nos quieren ver. Entonces también nos pueden visitar a Twitter, al canal de Enfoque XTV. Allí va a estar el enlace únicamente. Allí le dan clic y lo va a tirar a esta página para que entonces puedan disfrutar también de la programación. En YouTube, como le dije antes, pues no voy a poder por el momento transmitir en vivo, pero voy a estar haciendo algunos trabajos editados para YouTube. Estén bien pendientes, va a ser un trabajo bien profesional, bien educativo e informativo y yo sé que va a ser del interés de todos ustedes. Estén pendientes, vayan a YouTube y suscríbanse de todas maneras porque allá va a haber un trabajo diferente que pues también lo voy a estar compartiendo por aquí por la fanpage, pero allí en YouTube, tan pronto yo suba el video, pues automáticamente el sistema de YouTube le va a avisar y van a ser de los primeros que van a poder disfrutar de esa programación. También se pueden comunicar conmigo con este servidor al correo electrónico enfoquextv@gmail.com para cualquier comentario, sugerencia, cualquier evidencia que ustedes consideren de importancia, la comparten con este servidor y se presenta por este programa. Si se quieren mantener anonimato, no hay ningún problema, gente. Se va a respetar eso y se va a presentar como algo curioso, si es así necesario, si una evidencia que consideramos de valor, pues obviamente pues vamos a estar indagando más sobre ese material y pues claro, compartiendo esta información con otros expertos, especialistas en el tema, para entonces poder un análisis así más preciso, más exhaustivo. Entonces, pues recuerden que vamos a estar transmitiendo todos los fines de semana. Posiblemente cambie el horario de sábado para domingo a las 8 de la noche. Posiblemente, estoy en esa. Si ustedes creen que debo de cambiar el programa para los domingos a las 8 de la noche, me gustaría que me lo dejaran saber aquí abajito en los comentarios del Facebook Live. Me gustaría que me dejaran su comentario. ¿Qué les gustaría más? ¿Los sábados a las 9 de la noche o el domingo a las 8 de la noche? He escuchado comentarios que los domingos se lo hacen más fácil a la gente porque los sábados pues salen con la familia a compartir, etcétera, tienen mucha diligencia y pues obviamente cuando llegan explotados a dormir. Domingo quizás ya están más descansados y pues no tienen nada que hacer y se ponen a escuchar y a ver el programa de Factor Inexplicable. Me gustaría que me lo escribieran y me dejaran saber su comentario al respecto. Entonces le tengo buenas noticias, posiblemente vamos a estar
en una convención para octubre, si Dios lo permite, con el compañero y amigo Bruce J. Otero y con la amiga Malú. Vamos a estar allá y de allá posiblemente vamos a estar transmitiendo algunos de los programas y pues claro, vamos a hacer algunos Facebook Live para que ustedes estén al tanto, tanto por este canal como por el canal del compañero Bruce. O sea que estén bien pendientes, vienen cosas bien interesantes. Estamos trabajando otros proyectos, pero lamentablemente no puedo hablar. Pero en su momento se va a estar hablando sobre eso y claro, ustedes van a ser los primeros que se van a enterar tan pronto pues se vaya, como dicen en Puerto Rico, cuajando la cosa, pues entonces pues lo vamos a estar comentando. Le pido, como siempre, que compartan el enlace. Ya mismito vamos con José Pérez y me gustaría que pues mientras a lo que nos comunicamos con él, ustedes vayan compartiendo el enlace porque mientras más personas nos vean, mucho mejor. Sabemos que hay muchos fans de este tema, hay mucha gente que le interesa el tema de los ovnis, de las matanzas de animales, chupacabras, de los vampiros, de todo, del Bigfoot, de los enigmas del mundo, de los misterios del mundo. Y como sabemos que es así, pues por favor le pido que compartan este programa para que pues se vayan uniendo más personas a la fanpage y así pues de alguna manera pues ir creciendo poco a poco y pues claro llevarle pues motivarse uno y pues llevarle mucho más información. Este programa se divide en dos, se divide uno que va a ser la entrevista, que obviamente casi todo el programa se coge de entrevista y se divide otro programa que se va a estar haciendo que es más informativo, perdóneme, más informativo y le vamos a estar trayendo algunos casos y vamos a estar analizándolos de diferentes aspectos teóricos. Vamos a estar analizando y viendo los diferentes puntos de vista y vamos a ver cómo se desarrollan estos casos, tantos casos, ¿cómo te digo? Casos que pues son históricos como casos de actuales, ¿entiendes? Vamos a estar pues hablando de todo eso y para el próximo programa que voy a estar transmitiendo esta semana, voy a estar hablando sobre las abducciones. Un tema bien interesante y les voy a traer tres casos importantes que considero yo. Y uno de Puerto Rico. Sí, mi gente, ustedes dirán, ¿de verdad hay uno en Puerto Rico? Sí, hay un caso de abducción bien famoso que aunque no ha sonado mucho, pero un caso bien interesante. Yo tuve con el compañero José Martínez en una ocasión ir a investigar ese caso y voy a presentar ese caso por aquí. Vamos a estar hablando un poquito más de lleno sobre ese particular y una evidencia que aparentemente y alegadamente estos testigos lograron obtener desde el patio de su casa de un objeto volador no identificado posado cerca de la propiedad de ellos. Eso lo vamos a presentar por aquí. No diría en exclusiva, pero para las personas que no lo han visto y las personas que no han podido disfrutar de ese material, pues va a ser primicia para ellos. Pero ya este caso ha sido presentado en diferentes lugares y de hecho MUFON lo tocó este caso, hizo un análisis y de verdad es muy interesante la información a lo que pues a la conclusión que llegó MUFON referente a este caso en particular. Bueno, ya saben que tienen que ir compartiendo esta página. Voy a empezar a enviar unos saluditos por aquí. Yo sé que pues se están conectando ahora. Por aquí nos encontramos con José Martín. Un saludito para él. También está Ivy Castro. Está Maida. Y voy a enviarle un saludito a Abel también. Está Carlos Javier. Está Eduardo Zapata. Déjame ver quién más por aquí hay. Por favor, sigan compartiendo. Y si lo pueden compartir en su muro, mucho mejor. Pues ya saben, vamos entonces inmediatamente, sin más preámbulos, vamos a pasar con la entrevista inmediatamente de José Pérez. Vamos a estar comunicándonos ahora con él. Me den unos minutitos a lo que lo voy llamando para entonces comunicarnos con él. Está sonando por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos, José Pérez, ¿cómo estamos? Todavía no te he puesto en vivo, pero ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Vamos a ver si ahora no hay ningún tipo de problema. Te voy a pasar inmediatamente para ver si ya se resolvió el problema del audio tuyo. ¿Ok? Ok, pasamos. Saludos, José Pérez, ¿cómo estamos? Espérate un momentito, porque ahorita hicimos la prueba y el audio tuyo estaba funcionando sin ningún tipo de problema. Eh, sí, háblame, ok, háblame. Perdóname, no te estás escuchando acá. Háblate ahora, José Pérez. ¿Estás en el programa nuevo Ok, o en el ahora viejo? te está escuchando, José Pérez. Ahora te estás escuchando, ya Qué, no hay problema. ¿Cómo estamos, José qué Pérez? bien. Y gracias por Ah, permitirme entrevistarte. perfecto. Gloria a Dios que se esté escuchando. Eso es, Magnífico. Un saludo para ti, Luis Epi, y un saludo para todos ustedes que nos están escuchando de parte de mía y de mi esposa, Ilvis. Aquí eh, a la orden. Espero que me estés escuchando ahora. eso es correcto. Te estamos escuchando. Si las personas están escuchando a José Perfecto. Pérez, me lo dejen saber. Creo que sí. Me dijeron que sí por aquí. No hay ningún problema, Ay, José qué Pérez. bueno. Gloria a Ok. Dios. Vamos a comenzar Qué bien. inmediatamente con una pregunta. Ok, nos gustaría conocer un poquito más sobre tu trayectoria, pero ¿qué fue lo que a ti te motivó a adentrarte dentro de este campo, José Pérez? Magnífico, magnífico. Porque la historia es un poquito larga, pero ahí vamos. Pues mira, más o menos cuando yo tenía alrededor de unos 8 años, yo vivía en la urbanización, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, sigue. Sigue hablando que se está escuchando muy bien. Ok. Mira, es que parece que tengo algo en el background. Déjame cerrarlo un momento. ¿Me estás viendo y me estás oyendo, Luis Epi? Correcto, todos te están escuchando. Puedes continuar, José Sí, Pérez. es que había algo en el background que se oía doble, pero ya lo quité. Ujú. Pues mira, más o menos que para cuando yo tenía 8 años, yo vivía en la urbanización Muñoz Rivera en Guaynabo. Para aquella época se estaba construyendo, era una urbanización nueva. Y entonces, al mismo tiempo que habían ya construido la urbanización Muñoz Rivera, estaban construyendo la urbanización Ponce de León en Guaynabo. Pero la urbanización Ponce de León estaba todavía en las casas haciéndose en proceso de construcción. Entonces, yo recuerdo que una noche un amigo de mi hermana mayor llegó a casa, parece que el papá le había prestado un jeep o algo, un jeep de estos sin capota, y nos dijo, véngase, vamos a dar una vuelta. Entonces nosotros nos montamos en el jeep, mi hermana se montó al frente, mi otra hermana se montó conmigo en los asientos de atrás, y nosotros fuimos en el jeep hasta el final de la calle. Al final de la calle no había nada, porque esa calle todavía no había sido terminada. Lo único que había en ese lugar era lo que como una de estas cabañas que los trabajadores ponen sus herramientas, lo Ok. que le llaman un shack. Entonces, lo único que recuerdo de, yo no sé por qué es que yo tengo grabado esa noche como si hubiese sucedido algo en ese lugar. Porque yo tengo un recuerdo de que nosotros cuatro estábamos frente a la caseta, estaba completamente de noche, pero había una luminosidad que parecía como si fuese la luna cuando la luna está llena, pero era como azulosa. Y lo único que yo recuerdo es nosotros cuatro parados mirando eso, y yo no sé por qué razón yo tengo eso grabado dentro de mi mente, y ya han pasado más de 50 años desde ese evento y es algo que no entiendo por qué es que eso lo tengo todavía en mi mente. Es como si en aquel lugar hubiera ocurrido algo. ¿Qué pasa? Que fuera de eso, yo no sé ni cómo nosotros llegamos a casa, qué fue lo que pasó después, nada. Lo único que yo tengo es grabado en mi mente como que algo sucedió ahí. Entonces, posteriormente, como 2 años después,
como más o menos para el 64, yo tenía como alrededor de unos 10 años. Ya nos habíamos mudado en la misma urbanización, pero otra calle que se llama la calle Crisálida en Guaynabo. Entonces yo estaba corriendo bicicleta por detrás de la calle de mi casa, creo que la calle se llama Brisaida, me parece. Y eran como las 7 de la noche y ya estaba oscuro, ya estaba bastante oscuro, y yo iba en mi bicicletita lo más cansante, chingín, chingín, y cuando yo de momento siento un celaje, como al lado izquierdo mío, y cuando miro, yo lo que veo es una esfera, como si fuera el sol cuando se pone en el horizonte bien grande como un huevo frito. Entonces eso venía desplazándose como si fuera a la altura de un helicóptero volando bajito. Aquello era simplemente una esfera, entonces estaba rodeada en candela y era como de color anaranjado rojizo. Entonces yo simplemente miré y vi cuando aquella cosa me pasó por encima. Me quedé mirando hasta que siguió, se perdió. Yo no sabía qué era eso, porque yo solamente era un niño de 10 años. Entonces al otro día yo fui en el salón de clase, yo le dije a la maestra, sí, anoche vi un cometa. Y todos los niños empezaron a reír de mí porque decían, pero nene, si un cometa no se ve así tan fácil. Un cometa, la maestra, tú sabes, me miró con esa cara como que habrá visto este. Pero yo recuerdo bien claro que esa esfera y era algo que se movía bien lento. O sea, no era algo como un avión que pasa rápido, como un helicóptero bien rápido. Pero sí, tú veías la bola, pero no dejaba ninguna estela. Era algo que el fuego se veía envolvente. Bueno, eso me suena como en el capítulo 1 de Ezequiel, pero sí. Ya eso es otro tema. Mira, entonces, posteriormente, mi jefe, para el 1967, yo estaba en séptimo grado de la escuela intermedia Ramón Marín en Guaynabo también. Espero no tener problemas. ¿Me estás oyendo bien, verdad? Sí, perfecto. Porque no hay problema. Un mensaje que decía que había problemas para internet, pero mira, en el 67 nosotros estábamos en la escuela intermedia, en el salón de inglés de la maestra, se llamaba la señora Pérez, la que daba las clases de inglés. Y casualmente para aquella época existía un periódico que se llamaba el San Juan Star. Y esos periódicos los regalaban en las escuelas para que los niños aprendieran inglés. Entonces, los periódicos que nos estaban dando para aquella época estaban presentando una serie de artículos sobre un caso que hubo en los Estados Unidos, que es el caso del matrimonio de Betty y Barney Hill. Y el libro creo que es de Raymond Fowler, si no me equivoco, que se llama El viaje interrumpido, la jornada interrumpida, The Interrupted Journey. Entonces ahí estaban hablando, nosotros básicamente, eso era una serie que era casi todos los días, estaban hablando pues, del caso del matrimonio de Betty y Barney Hill, cómo fueron abducidos, cómo entraron dentro de la nave, algo que verdaderamente a mí me estuvo interesante, pero no era una cosa que me causara a mí algo como una impresión para yo imaginarme cosas. Pero entonces como 2 semanas posterior a que nosotros terminamos los artículos, eran como las 10 de la mañana, y uno de los muchachos que se llamaba Carlos de la Rosa le pidió a la maestra que le permitiera ir a tomar agua a la fuente que estaba afuera. Entonces Carlos de la Rosa fue, y cuando regresó se paró frente a la puerta y le dijo a la maestra, Missy, mire, y se quedó parado en la puerta apuntando al cielo. Entonces la maestra, Missy Pérez, salió, se paró en la puerta para ver qué era lo que estaba viendo él, y cuando miró, la maestra lo que dijo, eso es un helicóptero. Iba a decir, eso es un helicóptero, pero se quedó con, eso es un helicóptero. Entonces se quedó como paralizada mirando algo en el cielo. Entonces nosotros que estábamos en el salón, éramos como 35 o 40 estudiantes, pues nosotros estábamos viendo a la señora Pérez al frente, paralizada, y curiosos al fin, muchachos, nos levantamos a ver qué era lo que ya estaban viendo.
Entonces, cuando nosotros salimos frente a la escuela intermedia de Ramón Marín, había para aquella época un monte bastante grande que dividía la urbanización Muñoz Rivera de Santiago Iglesia. Eso ahora creo que se llama Highland Park, Torremolinos, y es un área bien urbanizada ahora, pero para aquella época era un monte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros salimos, lo que yo vi, lo tengo fresco en mi memoria como si lo estuviese viendo ahora. Aquello era un triángulo metálico, y te estoy hablando de las 10 de la mañana, yo no estoy viendo eso de noche, yo estoy viendo algo a plena luz del día, un día completamente claro, y cuando yo miro, yo veo aquel triángulo, era un poco, las puntas eran un poquito romas, no eran bien puntiagudos, era como un poquito curva, y el, 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 el objeto venía como medio de lado, venía como así, y tú le podías ver una esfera en el centro, donde aparentemente iban los que tripulaban lo que yo entiendo que era una nave. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello se veía, yo te puedo decir, si tú coges como una moneda de una peseta y la aguantas a una distancia de una mano, de tu mano, pues aquello yo lo podía ver como alrededor de 2 veces el tamaño de una peseta, o sea que era un objeto que se veía bastante grande. Estaba volando a una altura, yo te diría que no estaba tan alto, quizás como un helicóptero volando bajito, y entonces se desplazaba sin hacer ningún tipo de ruido. No hacía absolutamente nada de ruido y la velocidad que se estaba moviendo era imposible que una nave de fabricación humana se pudiera sostener por la fuerza de gravedad porque se iba a caer. Entonces aquello continuó yendo por medio de lado y se metió por detrás de la montaña. Y entonces cuando nosotros lo perdimos de vista, nos metimos al salón. ¡Wow! ¿Qué era eso? Un platillo volador. Porque aquel tiempo no se hablaba de los ovnis, aquellos eran platillos voladores lo que se hablaban en aquella época. Entonces, un platillo volador, los marcianos, los marcianos. Y nos metimos al salón bien excitados de lo que habíamos visto. Y nos sentamos todos hablando de lo que acabamos de ver, pero no pasó, Luis Epi, ni un minuto cuando uno de los muchachos dijo, Missy, mira otra vez. Entonces, cuando volvimos a salir, efectivamente, el objeto nuevamente. O sea, pasaba como un minuto y el objeto aparecía nuevamente. Entonces, cuando volvió a aparecer, los salones que estaban al lado de nosotros, como vieron la algarabía de lo que estaba pasando, sí, pues empezaron a salir los demás salones, los estudiantes de los demás salones, y los maestros y todo, y empezaron a ver lo mismo que nosotros estábamos viendo. Entonces, el objeto volvió de nuevo, se metió por detrás de la montaña, y después que se metió detrás de la montaña, nosotros volvimos al salón. Un minuto más tarde, otra vez el objeto. El objeto nos dio 5 vueltas a la escuela. Estuvo visible por alrededor de unos 15 minutos. Yo te diría que 5 salones como de 30 estudiantes, debemos estar hablando de que por lo menos habían unos 150 testigos que eran niños, y por lo menos 10 maestros, más la principal de la escuela y los conserjes, todos vieron eso ese día. Casualmente, posteriormente, yo me entero, ahora, después de que estoy estudiando el fenómeno OVNI, que un año antes en Australia hubo un caso similar que en una ciudad que se llama Westall, en Australia, donde un objeto similar fue visto por más de 200 estudiantes y maestros y todo, y posteriormente, en el 1977, perdóname, en Inglaterra, en un pueblito que se llama Broadhaven, también hubo un avistamiento por alrededor de 70 niños que vieron también otro objeto que inclusive ahí salieron unas criaturas del objeto que los niños pudieron ver. Entonces hay otro caso famoso, que es el caso en África,
en África del Sur, que es el caso de Zimbabue en el 94, que también los maestros lo vieron y también aparentemente salieron unas criaturas, unos seres y los niños pudieron verlo. Entonces, Luis Epi, después de esa experiencia que yo tuve, yo me quedé siempre impactado con eso, porque a mí eso nunca se me borró de la mente. Yo tengo 63 años ahora. Disculpa que te interrumpa. Básicamente, esto te marcó como persona y eso es lo que te lleva a ti a buscar el fenómeno, a estudiarlo. Ese es el avistamiento más claro que yo he tenido, el más que me ha impactado, el que nunca he podido borrar de mi mente. Inclusive, nosotros todavía no se reúne la clase graduanda y hay algunos que por el tiempo, porque ya ha pasado bastante, de 67 creo que han pasado más de 50 años. Y hay unos cuantos que sí se recuerdan del evento completamente tal como yo, pero hay otros que por el tiempo pues lo han olvidado y me dicen, ay José, tú estás loco, eso no pasó, me dicen así. Pero yo estoy consciente de que fue lo que yo vi allí. Y más cuando otros compañeros que estuvieron allí, pues me reafirman que sí, que el evento sucedió. Que vieron lo mismo. Yo me imagino, sí, yo no sé si la maestra está viva todavía, pero que tengo entendido que la principal sí. En estos días nos vamos a reunir casualmente de la clase graduando, ojalá que aparezcan para ver si la puedo entrevistar también. Para y aprovechar. Sí. Sí. Pues mira, después de eso, Luis Epi, pues la vida continuó. Me gustaría hacer una pausa aquí. En la experiencia que tú estabas contando, que viviste personalmente, tú mencionas un detalle bien interesante. Tú dices que entiendes para ti que era una nave. ¿A qué te refieres cuando tú te refieres a una nave? ¿A una nave terrestre? Bueno, en aquel tiempo yo no le decía nave. Exacto, mira, en aquel tiempo yo no le decía nave porque aquel tiempo eran platillos voladores, ¿verdad? Pero evidentemente esa nave alguien la estaba tripulando. Yo no sé si era tripulada a control remoto o iban unos seres dentro de la cúpula. O sea, aquello era inteligente, lo que se estaba moviendo allí era inteligente. Y yo no sé por qué razón estaba dando vueltas alrededor de esa escuela. Una de las cosas que me está curioso a mí es que aparte de esto, pues como los otros eventos que yo te he hablado de otros incidentes similares en otras escuelas, sí, es como si los tripulantes de esas naves pues están bregando quizás con la psiqui de los muchachos, de los niños a cierta edad, como para sembrarle algo que básicamente esto ocurrió en 1967 y ahora en el 2017 yo estaba hablando contigo de eso. Wow. Que es como, que tú sabes, como si ellos estuviesen preparando una serie de personas para que den testimonio de las cosas que ocurrieron. Claro, esto es una especulación mía. Claro. Tú sabes, pero la gente de Westall en Australia y los de Zimbabue y todos ellos y los de Brookhaven, todos ellos, si ustedes entran a la internet, van a encontrar que ellos tienen asociaciones de estudiantes recordando los eventos que ocurrieron en esa escuela. Porque ellos están bien claros que fue lo que sucedió. Y son, como vuelvo te digo, en aquel tiempo eran niños, pero ahora están dando testimonio de algo que pasó. Y entonces, ¿qué pasa? Como son varias personas confirmando lo mismo, pues es un testimonio válido. Correcto. Y de hecho, para aquel tiempo estos temas eran un tabú, no como ahora que se habla más abierta el tema y pues no es tan tabú como era quizá para los 50 o 60, aquella época. Sí. Para aquella época, yo después pues me olvidé del asunto. Seguí mi vida normal, llegué a la high, después entré en un grupo religioso que se llama Las Catacumbas. Yo no sé si tú llegaste a oír de ellos aquí, y me envolví con la cuestión de la iglesia y eso. Y después, posteriormente, después que yo salí de la high, me fui para el ejército y me olvidé de todo este asunto. Entonces, cuando yo regreso del ejército, yo empiezo a trabajar en una compañía de seguro que ya cerró hace un tiempito, que es la Cruz Azul de Puerto Rico. No sé si te acuerdas de esa compañía de seguro. Claro que sí. Ok, yo trabajé ahí un tiempo y en aquel tiempo, cuando yo estaba trabajando, una compañera se llamaba Lolin, me mostró una fotografía
Y en la fotografía lo que había era, ella vivía en Country Club y ella había tomado la foto a plena luz del día de un objeto metálico a baja altura al lado del poste del alumbrado. Yo me quedé impresionado con lo que yo vi. Entonces, ¿qué pasa, Luisetti? Que cuando tú ves esas cosas, es como si de momento te abren algo en la mente que tú empiezas a recordar todo lo que había pasado antes. Y entonces ahí fue que yo empecé, wow, espérate, esto es verdad aquí, ¿sabes? Porque yo estaba como un poquito dormido en ese asunto. Entonces, eso a mí me impresionó bastante, la fotografía que ella me mostró. Pero, ¿qué pasa? De un día, yo estoy en mi casa, yo había salido del trabajo de la Cruz Azul y estaba en casa de los viejos míos viven en la urbanización El Cerezal en Río Piedra. Y frente a la casa de ellos hay un parque, una cancha de baloncesto, una cancha de tenis, es un área abierta frente de la casa. Entonces yo eran como más o menos como las 6 de la tarde, estaba de día todavía, era, te digo, bien claro, estaba atardeciendo cuando el cielo se está poniendo como medio rojizo, pero no era de noche. Entonces las sobrinitas mías estaban afuera jugando y yo estaba dentro de la casa tomándome un café. Y cuando yo estoy tomándome el café, de momento yo empiezo a escuchar a mis sobrinitas gritando, ¡el cometa Halley! ¡El cometa Halley! Porque yo no sé si tú sabes que el cometa Halley creo que pasó en el 1910 y pasa cada 75 años. Creo que para el 85, si no me equivoco, era el 86, estaba pasando de nuevo y estaban las noticias de que el cometa Halley había regresado. Pero cuando ellas empiezan a gritar el cometa Halley, yo dije, pero ¿cómo que el cometa Halley? Si el cometa Halley se verá de noche por allá, bien lejos, una estrellita. Sí. Entonces, cuando yo salgo de la casa para ver qué era lo que estaban viendo mis sobrinas, yo veo la misma bola de fuego que yo vi cuando en el 64, cuando yo tenía 10 años y estaba corriendo bicicleta por detrás de la calle de casa. Aquello venía frente a mí y cuando yo salgo de la casa las nenas están apuntando a aquello y yo me quedé mirando y diciendo el cometa Halley. La boca como que se me abrió mirando el cometa Halley porque la bola esa venía de nuevo frente a mí. Ok. Nosotros, detrás de mí, salió mi papá y mi mamá y se quedaron mirando también aquella cosa que venía de frente. Acuérdate que te estoy diciendo que frente a nosotros no había casa. Lo que había era el solar del parque, que se veía claramente. Se desplazó bien suavecito, pasó por encima de nosotros, pasó por encima de la casa y por ahí se perdió. Posteriormente, Luis Epi, yo me entero que ese objeto pasó porque era la hora del tapón en el expreso de las Américas. Y eso pasó frente a toda la gente que estaba en el tapón. Y lo vieron. Eso yo me enteré más tarde. Creo que Emily Kemp, que es la coadministradora del grupo de Proof y de cazadores de ovnis, a mí me parece que ella también llegó a ver ese mismo objeto que yo te estoy hablando. Y otras personas lo han visto también. Entonces esa sería como la tercera experiencia de que yo estoy viendo un objeto, pero tengo que hacer la salvedad que la que yo vi en la escuela Ramón Marín de día, el triángulo metálico, es el único que yo le he visto la estructura de lo que parece ser una nave, no te digo extraterrestre porque yo no sé qué era lo que iba ahí. Pero en esto que es lo que yo estoy viendo es algo que definitivamente tampoco es un fenómeno atmosférico porque eso se mueve con inteligencia y bien suave como con un vuelo controlado. Okay. Y esa es la segunda vez que yo veo eso. Entonces, mi hermana compró un libro que yo sé que tú lo has leído también, se llama Communion. Sí. Comunión, de Willis Scriver. Lo tengo en Puerto Rico. Exacto. Y entonces, un día yo estoy así y cuando miro el libro y veo, tú sabes que enseñan una carita con los ojitos así bien raros, pues eso me impactó.
esa portada me impactó a mí porque yo me quedé mirando como que eso era algo que yo conocía, que yo había visto. Esto está en mi subconsciente, pero yo no te puedo decir a ti que yo lo he visto directamente, pero yo sé que yo asocié que lo que yo estaba viendo en la portada de la revista era algo que ya yo había visto antes. Y entonces esto empezó como a despertarme el interés de nuevo por los ovnis y empecé a buscar literatura y a leer de nuevo y entonces encontré una revistita que se llamaba Enigma y entonces empecé a leerla y dentro de la revista Enigma yo veía unos casos que yo decía, wow, estos casos son impresionantes. Pero yo creo que este hombre está exagerando aquí, espérate, esto tiene que ser una exageración de él, porque le está hablando de que están ocurriendo muchos casos en Puerto Rico. Y entonces, él hablaba también de otros temas que no guardaban relación con la cuestión ovni, y como a mí me interesaba los ovnis, por ejemplo, él entraba en asuntos esotéricos, él hablaba de los hombres lobos y de apariciones, de cosas así, pero a mí lo que me interesaba era el fenómeno ovni, porque ya yo lo había visto. Inclusive, cuando yo estuve en el grupo religioso, Luis Epi, sí, yo me quedé pasmado, yo le dije a mi pastor, mire, yo no sé, pero es que yo estoy un poco confundido porque yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en la Biblia, yo creo en todo, pero yo vi una nave. Entonces él me miraba como medio escéptico, tú sabes. Y él me dijo, bueno, la Biblia lo único que dice es que si un ángel del cielo viene y te predica otro evangelio que no sea el que te hemos predicado, que lo consideres una maldición. Pero a mí eso no me me cuadraba. Como, no, espérate, yo creo en Dios, pero también yo he visto esto. O sea, yo no puedo negar lo que yo vi. O sea, esto que yo vi es real, no es algo que yo me inventé. O sea, y yo me preguntaba, pero papá Dios, si tú no quieres que yo crea en estas cosas, ¿por qué entonces tú me permites verlas? Tú sabes. Entonces, bueno, tenía como una especie de conflicto interno dentro de mí por esas cosas. Entonces, empezamos a leer la revista de Jorge Martín. Un saludo si me está escuchando. Un saludito. Tremenda persona y tremendo investigador. Entonces, Martín hablaba de algunos casos que yo sinceramente no le creía, porque yo decía, este está exagerando aquí. Pero ¿qué pasa? Una vez yo empecé a escuchar, en la revista Enigma salió un artículo que hablaba sobre la desaparición de dos F-14 el 28 de diciembre de 1988 en Lajas, cerca de Cabo Rojo, donde tú vivías, ¿no? Sí, correcto. Entonces, contaba la historia de que muchas personas allí habían visto lo que parecía ser como también un triángulo gigantesco que secuestró dos aviones F-14. Exacto. Y yo me quedé como, esto está como medio funny, y me dio por empezar a viajar allá para conocer a los testigos y las personas que los habían visto. Y preguntando aquí y allá, llegué a casa del señor Wilson Sosa, a quien tú conoces. Correcto. Wilson está retirado de la investigación de los ovnis, pero en aquel tiempo él estaba bien empapado de todo esto. Bien activo, correcto. Y entonces creo que él fue uno de los testigos de ese avistamiento. Correcto. Y entonces ahí yo empecé a interesarme en la cuestión del fenómeno. Wilson me atendió muy bien. Conocí a unos cuantos de los testigos que habían visto el evento, pero con todo eso me quedé con la duda. Entonces, Jorge Martín había publicado para esa época un artículo sobre un supuesto platillo ovni que la víspera de Reyes, pero no estoy seguro del año, Luis Epi, pero la víspera de Reyes, en el pueblo de Yauco, ahí hay una represa. Uh-huh. Y
el artículo contaba que mientras las personas estaban preparándose la víspera de Reyes y estaban unas personas en un negocio jugando domino, de momento ellos entre la montaña vieron cuando de momento apareció como una nave bastante grande y se estrelló en la represa de Yauco. Y ellos vieron cuando aquello impactó el agua y aparentemente se hundió. A mí esto me pareció fantástico, pero yo le dije a mi esposa Ilvi, como nosotros habíamos salido de allá de Laja, pues estábamos pasando también por Yauco. Y yo le digo a mi esposa, Ilvi, vamos a ver si esto es verdad. Vamos a preguntarle a los campesinos y a la gente de aquí, a ver si eso fue verdad. Entonces nos hicimos pasar por como que éramos investigadores de la revista Enigma. Nada, pero vacilando, como quien dice, pues tú sabes. Sí. Pero entonces vimos unas personas que estaban en un negocio y le dijimos, miren, nosotros somos de la revista Enigma y entonces estamos investigando un caso, un estrellamiento que hubo aquí el día de Víspera de Reyes. Y entonces ellos nos miraban como con suspicacia, como quien dice, vean acá, no está cogiendo de bobo, está tratando de coger de bobo. Pero entonces nosotros insistíamos y le decían, no, esto es en serio, nosotros somos investigadores y queremos saber. Entonces cuando las personas entendían que nosotros estábamos hablando en serio, la gente comenzaban a hablar y me dicen, sí señor, mire, esto pasó así, nosotros estábamos aquí, de momento apareció esa cosa entre las montañas, se estrelló, eso causó un resplandor aquí que se iluminó toda el área. O sea, que al otro día... O sea, lo que tú hacías era tratando de corroborar la información en ese momento. En ese momento. En ese momento sí. Y posteriormente también, porque yo no conocía a Jorge Martín todavía. Sí, entiendo. Entonces yo lo que le dije a mi esposa, oye, es verdad todo esto, mira, qué chévere, porque esa fue una experiencia bien buena, porque corroboramos que todo lo que había relatado en su revista era verdad. Había algo de veracidad en lo que se decía. Exacto. José Pérez, si me permite, vamos a hacer una pausa aquí porque me están escribiendo unas cosas acá. Mira, seguro que sí, cómo no, yo me tomo un poquito de agua ahora. Sí, Eduardo Zapata se conectó, envía saludos, un saludito para él. Ay, gracias Eduardo, se saludó, saluda también. Por aquí está Carlos Javier, también se conectó, un saludito para él. Wanda también se conectó, dice buenas noches. Luis Epi, un abrazo para todos, igual para ella. Román Antonio se conectó también, un saludito para él. Por aquí, déjame ver quién más hay por aquí. Déjame ver, Brujey Otero se conectó, un saludito para él también. Saludos, Bruce. Gustavo Martín Miranda se conectó también por Gustavo, ahí, un saludito para él. Liliana Tyler se conectó también. Wow. Déjame ver, Mili Erra se conectó también. Mili, saludos. Mi hermana Vivi también se conectó por ahí, un saludito para ella. Leoner Icon Puente se conectó también. Bruce hace una pregunta aquí, dice, ¿qué tan cerca estaba esta escuela de Fort Buchanan y de la base de Sabana Seca? La escuela donde yo vi el triángulo. Ajá. Queda bastante lejito porque Buchanan está por San Patricio Plaza. Y yo te estoy hablando como de Santiago Iglesia, Muñoz Rivera, Ponce León, es que es como para Guaynabo. Okay. Yo te diría que como unas 5 millas, okay, más o menos. Perfecto. A ver, se conectó también. Saludos, Abel. Un saludito para Abel, un abrazo. También Abel hace una pregunta aquí, o mejor dicho, una sugerencia. Me dice, me gustaría pedirle que hablara sobre sus investigaciones de campo, sobre las muertes de las mutilaciones de animales, necesitamos otro programa. Atribuida disque al chupacabra. Eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, que nos da tiempo porque eso es larguísimo. Sí, ya por aquí alguien comenta aquí si el caso que tú mencionaste
del ovni triangular es el caso de Amaury, no. No, eso no guarda relación con el caso de Amaury. No, ese es otro caso. Se me olvidó decirte que el triángulo era platino, un color bellísimo. Era más brillante que la plata. Okay. Era algo que yo no he visto ninguna nave como esa actualmente. Es más, mira, tú sabes que esta Charlé Muñoz, saludos José, te envía saludos. Gracias. Ay, Carlén. Ajá. Reinaldo Río envía saludos, está conectado por ahí. Saludos también, Reinaldo. ¿Cómo no? Arnaldo Zapata también envía saludos. Itma Mcar dice, buen testimonio, saludos desde España. Nos están viendo. Wow, qué bien. Saludos. José Quiñones, que es primo mío, saludo primo. Y a tu colega, interesante entrevista. Y Vivi otra vez, pues enviando saludos. Ya tenemos saludos a todos ellos. Gracias por conectarse y pues continuamos. Gracias. Ok, pues mira, de todo esto que tú te había hablado cuando pasó lo de Yauco, pues mi esposa y yo cogimos y empezábamos a leer la revista Enigma y nos daba por ir a investigar lo que ya Jorge Martin había investigado, pero en secreto. Y entonces había algo bien curioso que nos pasaba a Luis Epi, que yo todavía no lo he podido comprender. Por ejemplo, yo estoy buscando al señor Luis Epi Quiñones. Ok, yo no sé quién es Luis Epi Quiñones. Y yo estoy, como dicen en Puerto Rico, en la cínsula de una montaña, buscando a Luis Epi Quiñones. Estaciono mi carro y pregunto, oiga señor, ¿usted conoce a Luis Epi Quiñones? Y él me dice, soy yo. Estoy buscando a la señora María Fuente, qué sé yo qué. Nos parábamos a frente de las casas y aparecían las personas como de una forma sobrenatural. Y mi esposa y yo nos mirábamos la cara porque decíamos, pero ¿cómo es posible esto? Pero si yo no sé dónde vive la gente. Inclusive, en cierta ocasión yo estaba buscando un muchacho en el área de Corral Viejo en Ponce. Sí. Y él se llamaba Edwin González. Y nosotros nos metimos en un puesto de gasolina. Y yo le digo a mi esposa, ya tú verás que aparece Edwin González. Entonces le preguntamos al dueño de la gasolinera, oiga señor, ¿usted que conoce a un señor que se llama Edwin González que ha visto ovni? Y el tipo se me mira y se ríe, dice, no, yo no creo en nada de eso. Pero cuando nosotros nos volteamos, había un muchacho con la boca abierta y me dice, ese es mi hermano Edwin. Y yo y mi esposa nos quedamos mirándonos como, ¿ves? Que lo íbamos a encontrar. Era como si todas las personas nos las estuviesen poniendo en el camino de que las personas que nosotros teníamos que hablar, algo que yo todavía no lo entiendo. Hace tiempo que no nos pasa, pero en aquella época era que estábamos buscando una persona y nos las encontrábamos enseguida. ¿Qué pasa? Que Luis Epi, que nosotros pues empezamos a investigar todos los casos que Jorge hablaba en la revista y lo corroborábamos que era verdad. Las personas que estaban hablando ahí eran verdad. Pero nosotros no conocíamos a Jorge. Hasta que yo un día le digo a él, bueno, yo voy a ir para allá a ver, conocer al hombre, a ver. Y entonces llegué a la revista Enigma, que era cerca de mi casa, y lo conocí. Tremenda persona, hicimos una amistad muy buena y empezamos a colaborar. A mí, como me empezó a interesar el tema tanto, pues yo empecé a viajar mucho para el área de Laja, de Cabo Rojo. Yo no sé por qué, Luis Epi, pero yo me imagino que tú coincides conmigo en esto, pero esas áreas suroeste está bien caliente, siempre ha sido así. Yo no sé por qué es que hay tanta actividad del fenómeno ovni en esa área, porque yo para el área no veo tanto, ni para el área metropolitana, pero en esa área siempre es como un hotspot, que siempre hay el exceso de casos, la casuística que hay allí del fenómeno es increíble. O sea, y esto viene desde hace mucho tiempo. Tú lo sabes que tú eres allí. Oye, te iba a preguntar, Luis Epi, por casualidad, tú
vivías en Cabo Rojo como para el 1987, cuando hubo el temblor, el 30 de mayo del 87. En Mayagüez. En Mayagüez vivías, ¿no sentiste el temblor? No, no lo sentí, pero sí investigué muchísimo de ese caso y estuve por los alrededores. De hecho, eso se sintió en Laja específicamente. Ahí fue donde pues más fuerte se sintió toda esa región de esa zona. Y tengo muchas amistades pero toda la gente que... de hecho, que son testigos fieles de esos temblores que pues no explicaban qué los causaba. Exacto. Pues la gente, lo que estaban, cuando yo le preguntaba a la gente allí acerca del temblor, me decía, señor, eso no fue un temblor, eso fue una explosión. Exacto. La gente dice que cuando oyeron esa explosión, la gente se cayeron de bruces. Tú sabes que eso fue algo que impactó, que se meneó todo aquello allí. Es como si hubiese sido una... explosiones debajo de la tierra. Algo así la gente lo describe. Exacto. Eso fue lo que dijeron. Entonces, de hecho, hubo muchas casas de personas que yo conocí que las casas estaban agrietadas por causa de esos temblores. Exacto. Y después del 87, aunque ya el fenómeno se venía manifestando desde hace mucho tiempo, pero después del 87 la actividad ovni en esa área aumentó. Entonces, es que posteriormente, el 28 de diciembre del 88, es que ocurre la aparente abducción de los dos F-14 que fue presenciado por las personas que estaban en la carretera 101. Pero cuando nosotros fuimos a investigar allí, Luis Epi, nosotros nos metimos en el otro área, del otro lado de la laguna Cartagena, la que está más cerca a la costa, y le preguntamos a las personas que estaban en la carretera 303 acerca de si habían visto ese evento, y las personas del otro lado de la laguna Cartagena también habían presenciado lo mismo que la gente en la carretera 101 habían visto. Aquello estaba súper caliente para aquella época. Pero antes de continuar en ese asunto, pues como te dije, conocí a Martin y nosotros empezamos a investigar en el área oeste. Yo iba muchas veces, casi todos los fines de semana aprovechaba cuando cobraba y tenía unos chavitos, porque yo no me ganaba un centavo todavía con esto, voy a tener que inventarme algo. Pero nosotros cogíamos los chavitos del fin de semana, mira, vamos a echarle gasolina en carro y vamos para allá. En aquel tiempo yo me quedaba en las casetas, montaba en una caseta, en la playa, en la montaña, donde sea, y íbamos a investigar. Entonces, todavía no habían puesto el aerostato lo pusieron un poquito más tarde. En cierta ocasión, yo subí con un matrimonio amigo de nosotros que subimos hasta la montaña que queda al lado del aerostato. Y el amigo mío era fotógrafo y él tenía como un aparato de flash y empezó a jugar con él y a tirar flash. Y se veía como el área iluminado desde el sitio donde nosotros estábamos, se veía el aerostato abajo bien nítido. Entonces nosotros estuvimos un tiempo allí, ya era de noche, y cuando bajábamos del área de la montaña y mirábamos hacia la carretera 303, aquello se veía lleno de carros. Y yo le decía, él se llamaba Jorge, se llama todavía, yo le decía, Jorge, ¿qué es eso? ¿Por qué tantos carros que están ahí? Y cuando nosotros nos fuimos acercando, empezaron a tirarnos fotos. Y nosotros, oye, a rayo, ¿qué pasa aquí? Y entonces cuando nos acercamos, la gente decía, nosotros creíamos que ustedes eran un platillo volador. Ellos nos habían confundido a nosotros. Ellos estaban tirándole fotos porque pensaban, como se veían las luces en la montaña flasheando, ellos pensaron que había un platillo volador ahí. Había algo allá arriba. Exacto, pero yo me imagino, Luis Epi, que tú llevas tiempo investigando y que tú estabas para esa época allí, y Martínez también, porque aquello se llenaba la carretera 303, porque empezaron a salir los artículos en el Vocero y en diferentes periódicos y en la prensa. Correcto. De todos los avistamientos que estaban ocurriendo allí, y aquello se llenaba completo de carros curiosos, algo bien impresionante. Pero en el área de Laja aquello estaba brutal, inclusive creo que había en unas elecciones, creo que en el 88, una caravana del Partido Popular como a las 4 de la tarde estaba transitando por la carretera 101
y de la Sierra Bermeja salió un objeto plateado y le pasó por la frente a todo el mundo y todo el mundo lo vio. Tú sabes que allí la gente, básicamente, casi todos han visto algo. Eso es correcto. Entonces, después de eso, comenzamos, aparte de Laja, pues nosotros básicamente investigamos a través de toda la isla. Ponce, en el área, en el Yunque, en el Yunque nítido, también Carolina, bueno, en diferentes sitios. Ok. Para aquella época también había un negocio que en la carretera 101 era una pizzería de un señor que se llamaba Walter Seda. Casi cerca de la estatua de Betance, en una esquina, habían unos muchachos que estaban celebrando como un parisito de esos de marquesina, como a las 7 de la noche, y cuando ellos vieron de momento que apareció como si fuera una nave nodriza con todas las luces prendidas y empezó a meterse por la laguna, en dirección a la laguna Cartagena. Entonces, ¿qué pasa? Este señor que se llama Walter Seda, que es fanático de los ovnis, pues se paró a frente de los muchachos a ver qué era lo que estaban viendo y él dijo, no, mira que acaba de pasar una nodriza y se metió para allá, para la laguna Cartagena. Y él, como le encantaba el tema, cogió y se metió por los caminos esos vecinales que hay allí de tierra, se metió hacia la laguna y llegó, el objeto estaba parado en el aire y él estacionó el carro debajo del objeto y se salió, se recostó así en el bonete del carro y el objeto se veía arriba de él dando vueltas y él lo vio nítido. Yo me imagino que a él le pasó algo porque cuando los ovnis se paran allí para hacer eso no lo van a hacer de chiste, ¿verdad? Exacto, que algo está, a lo mejor está todo el área de las inmediaciones de Laguna Cartagena, está la Sierra Bermeja, que pues eso tiene una historia ahí de avistamiento de objetos voladores, y donde eso se vio correcto. El objeto triangular fue por el sector Betance, que ahora está lo que ahora está una área que le llaman alturas de Samán. Eso es correcto. Que eso pues ya está habitado ahí de casas y todo, pero eso era terreno, baldío ahí, eso era un terreno ahí abandonado, que pues ahí fue donde se posó el objeto y se tragó, creo que fue uno de los jets, que Wilson fue testigo de este evento. Pues mira, Luis Epi, mi profesión es, yo soy programador. Entonces, yo para esa época, pues estábamos un poco cortos de fondo, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, yo voy a empezar a hacer un programa para las compañías de equipo médico. Y entonces me enfoqué en hacer el programa. Y cuando me enfoqué en esto, pues dejé de hablar de los ovnis y dejé de investigar. Estuve un tiempo como fuera del asunto, ¿verdad? Ligado. Entonces nosotros vivíamos en el área, eso creo que entre Guaynabo y Río Piedra, en un condominio que se llama el Parque de Monacillo en Guaynabo. Entonces vivíamos en el 6º piso. Y una noche yo escucho, mi esposa me dice, eran como las 12 menos cuarto, y frente al condominio había el supermercado Pueblo, que ya casi no quedan del supermercado Pueblo, pero estaba el supermercado Pueblo. Y yo le dije a mi esposa, mira, voy a ir antes que cierren porque hay que comprar la leche de los nenes. Y entonces yo me monté en el carrito que yo tenía, que era un 280, y yo tenía que, para llegar a Pueblo, yo tenía que ir hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la derecha de nuevo, como hacer como una U. Entonces mi esposa se quedó en el balcón, recuerda que que ella estaba en el 6º piso, como te dije. Ella se quedó mirando para ver cuándo yo salía y pasaba, para ver si yo llegaba a salvo al supermercado, que no me fuera a pasar algo. Entonces ella se paró en el balcón de la casa. Mi esposa nunca ha visto un ovni, nunca ha visto un ovni. Pero ella me dice que esa noche cuando pasó eso, ella estaba mirando
y cuando de repente sintió como un celaje al lado izquierdo de ella, y entonces miró, cuando le dio por mirar, ella me dice que por el aire, como a unos 5 o 6 pies de distancia de ella, venía flotando una bola, una esfera como del tamaño de una bola de baloncesto, pero como cuando tú estás bregando con soldadura, que se pone como un azul blancuzco y brillante, Sí. pues eso venía suavemente y se le paró al frente. Mi esposa lo único que dice es que ella se quedó mirando aquella cosa y lo único que pudo decir, ¡wow, qué bonito! Y se quedó mirando la cosa esa. Pero ¿qué pasa? Que detrás de la bola, casualmente en el mismo momento, a la distancia me veía yo pasando en el carro. Estaba llegando al supermercado. Entonces, cuando ella se queda mirando la bola esa de luz, aquella cosa hace así, gira y se va volando, dispara y se va detrás del carro mío, dejando un celaje. Cuando yo llego a casa y ella me cuenta eso, yo no digo la palabra, pero tuve que ir al baño. Porque básicamente me di cuenta que me estaban siguiendo. O sea, eso era lo que nosotros le llamamos una sonda. Y eso fue bien impresionante. Y posteriormente, Luis Epi, como yo te había dicho que yo había dejado de hablar de los ovnis, pues estamos en el mismo condominio y ya nos habíamos acostado. Yo te diría que eran quizás como las 11, las 12 de la noche. Nosotros vivíamos en el sexto piso y esos edificios eran como de estos que tienen subsidios y no te permitían tener aire acondicionado. Y entonces cuando hacía un calor tremendo, entonces nosotros dormíamos con la ventana que estaba frente a nosotros abierta, pero era bien molestoso porque la luz del estacionamiento entraba por la ventana y alumbraba demasiado. Entonces, en un momento dado, mi esposa dormía al lado derecho, yo estaba en el lado izquierdo, y hacia la puerta que daba para el pasillo, pues queda como un huequito, como un rectángulo, y entonces está la puerta. Entonces yo estoy así, me despierto, estoy completamente despierto, Lucepi, como si yo estoy hablando contigo ahora. Y yo estoy mirando a la ventana así, y de momento yo escucho como un ruido, y cuando yo miro hacia el lado derecho, yo veo aquella cosa que entró por la puerta. Yo no sé cómo entró, porque atravesó la puerta. Era una cosita yo te diría como de 3,5 pies de altura. Entonces venía caminando como si tuviese un problema, porque caminaba así. Y entonces era bien delgadito y empezó a caminar frente a mí, pero yo no puedo decir que yo le vi los ojos, porque yo no le vi los ojos porque aquello estaba de lado. Entonces aquello, tú lo veías, tenía una camisa, como una camisita blanca, y yo no sé si tú te acuerdas que los médicos de antes usaban unas camisas así, como turtleneck. Entonces se le veía la cabecita como redondita así, como un huevito así, y lo que se veía era, Luis Epi, como cuando tú ves una salamandra, que es como un color blanco, pero tú le ves las venitas por los lados así, como las venas azules. Sí. Y aquello venía moviéndose así frente a mí. Si yo te digo que eso duró un minuto es mucho, porque fue cuestión de segundos. Cuando yo veo esa cosa que está pasando frente a mí, yo miro a mi esposa y mi esposa está a chocar, durmiendo. Y yo miro esa cosa, ese ser que estaba frente de mí, y yo lo que pensé fue, caramba, lo lógico es que si yo veo una cosa como esa, yo o pegue un grito o le caiga encima. Exacto, reacción. Pero lo único que yo recuerdo, Luis Epi, es que aquello se paró frente a mí y de momento es de día. Pero yo estoy acostado como en una posición fetal mirando hacia mi esposa, hacia el lado derecho, y cuando yo me despierto es como cuando tú tienes una sensación de que hay alguien detrás de ti. Okay. Y yo viene y me dice, ¡ah!
asustado, a ver qué era lo que había detrás de mí, y entonces sentí un dolor bien fuerte en el oído. Entonces, cuando yo estoy sintiendo el dolor ese fuerte en el oído, me toco y digo, me siento como que tengo algo en el oído. Entonces fui al baño asustado, cojo un Q-tip, me meto el Q-tip en el oído y salió una pelota de sangre coagulada. Y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Sabes? Y ahí, cuando yo despierto, cuando yo vi la criatura esa, Luis Epi, yo no me asusté. Yo me asusté al otro día. Cuando yo dije, caramba, estos tipos te llevan, te hacen lo que les dé la gana y tú no te das ni cuenta y te ponen de nuevo en la cama, porque yo entendí que algo había pasado. Okay. Yo no sé si ya a mí me pusieron un implante o algo, no, eso yo no lo que sí yo te puedo decir es que nosotros buscábamos a las personas y los que encontrábamos. Eso sí te lo puedo decir. Luis Epi, no sé, son las 9, no sé si tenemos más tiempo. No, ¿Sí? Continúa la experiencia, no hay ningún problema, continúa. Ok, mira, entonces, eso fue básicamente, si yo te digo a ti que eso era un extraterrestre, te estoy mintiendo, porque yo no sé qué diantre era. O sea, eso era una cosa que parecía que era del color de la salamandra. Yo no te puedo decir cómo son los extraterrestres, porque yo no he visto uno que se haya bajado de la nave y me haya dicho, yo soy el tripulante, el piloto de esa nave. Eso yo no lo vi. Y solamente lo viste, pero en ningún momento hubo ningún tipo de comunicación. No, que yo sepa. Entonces te percatas que estaba sangrando por uno de los oídos, si no me equivoco. Exacto, por el oído izquierdo, sí. Entonces mencionaste una parte que cuando te das de cuenta ya era de día. Es correcto, sí. O sea, como si hubiera habido un tiempo de lazo perdido ahí. Sí, es como si cuando él se paró frente a mí, pues me hubiese noqueado de alguna manera. Ok, que perdiste la noción del tiempo. Perdí la noción del tiempo, exacto. Entonces, pues mira, yo no sé si tú recuerdas también, dentro de los casos que nosotros investigamos, yo no sé si tú recuerdas que hubo un caso de que en el Texaco que está en la carretera 101, que está bien arriba, el dueño de ese negocio vio 5 hombrecitos que estaban parados allí en el puerto de gasolina como bien tarde en la noche y se caminaron hasta una quebrada que había allí y brincaron por la quebrada para adentro y se metieron para la Laguna Cartagena. De hecho, si no me equivoco, exactamente, ese le llaman el sector del Tendal en Laja, donde está la estación de gasolina, que ahí fue donde apareció la supuesta Llorona. No sabía. Que ahí está el puentecito y creo que se metieron para el área, aparentemente para el área de Matojal, que pues solo tienen ahora sembrado ahí todo. Que cerca está la vaquería, cerca, a unos cuantos metros. Pues mira, Luis Epi, yo aparte de eso, pues pertenecía al grupo de MUFON. Para los 90, yo era uno de los investigadores de MUFON para esa época. Después me fui porque como que no me gustó mucho las cosas que pasaban allí. ¿De MUFON de qué departamento, José? Porque ellos tienen... ¿De qué departamento exactamente? Bueno, era lo que le llaman un field investigator. Ok, pero ¿eran de Puerto Rico? ¿Eran de la Florida? ¿De qué? No, MUFON es general, el central. Sí, pero creo que se divide por área. Bueno, en aquella época que pusieron de director fue a José Martín. Y después pusieron a un agente del FBI. Ok, sí. Pero eso es una historia larga. Sí, yo me imagino que historia, exacto, que en otro momento podemos hablar un poquito de eso. Exacto, sí. Pasaron tantas y tantas cosas. Mira, pero Luis, ve una cosa bien interesante. En uno de los viajes que yo venía de Florida, yo estaba llegando por el área de Mayagüez, y cuando yo miré hacia abajo, que ya estábamos llegando a Puerto Rico, yo miré y allá debajo del agua había un condenado de esos, perdonando la expresión, un ovni, lo que le llaman un OSNI, objeto sumergible no identificado, y yo desde allá arriba veía eso moviéndose a una velocidad vertiginosa por debajo del agua en dirección a Mayagüez. Y yo decía, caramba,
eso le pasa por al lado de los peces y los peces no se dan ni cuenta qué fue lo que pasó por al lado de ellos, de la velocidad que iba aquello. Esa área, ahí tiene que haber algo, alguna base o algo, porque esa área es demasiados casos lo que ocurre por todo ese sector. Bueno, Luis Epi, para hacerte la historia un poquito más corta, porque es larga que se acabó. Okay. Nosotros, para esa época, cuando empezábamos a investigar los ovnis a través de todo Puerto Rico, la gente nos decía, sí señor, los ovnis, pero ¿y el pájaro gigante? Y nosotros, ¿de qué usted está hablando? Ah, el pájaro ese bien grande, que tiene unas alas bien grandes y qué sé yo qué. Y empezaban a hablarnos de eso, pero yo decía, esta gente está loco, están hablando de un pájaro gigante. Como yo estaba interesado más que en el tema de los ovnis, pues yo decía, yo como que no le hacía mucho caso. Y entonces, pero sí, era algo constante, que yo iba a un sitio, por ejemplo, nosotros fuimos a investigar un caso en Carolina, que se estaban metiendo aparentemente unos grises pequeños, se estaban metiendo en casa de la señora y cogieron, se le metieron a la cocina y empezaron a tirar toda la comida por todas las paredes. Y entonces nosotros fuimos a investigar el caso y yo le pregunté a la señora, pues, ¿y su esposo le cree su historia? Y ella me dijo, no, él no me cree. Y yo le dije, adiós, ¿y por qué? Ah, porque yo no le creo la historia esa de que él estaba en la finca trabajando y de momento le vino del cielo como una figura como con alas, como un ser humano y le cayó encima y yo no le creo eso. O sea, y yo me quedé pensando, contra, ¿qué será? ¿Verdad? Y después empecé a oír acerca de que parece que había algo como que volaba o algo así. Y para más o menos para el 90, no sé si fue en el 94, pero el apogeo de lo que le llamaron posteriormente chupacabra fue para el 95. Exacto. Jorge Martín empezó a hablar de ese fenómeno. Claro, no se conocía como chupacabra, se lo pusieron la gente acá. Creo que fue Pérez, en una broma, en un programa de televisión. Fue que lo adoptó como el chupacabra, porque como mataba a cabra, pues le puso chupacabra. Exacto, pues mira, empezaron a hablar de eso y Jorge me hablaba de eso. Y yo le decía, ay, Jorge, eso son embustes, yo no creo nada de eso. Y él decía que sí. Entonces, ¿qué pasa? Un día, uno de los investigadores que se pasaba conmigo, un amigo, me dijo, José, mira que atacó el chupacabra ahí en Guaynabo. Y yo le dije, eso no existe. No, vente, vamos a ver. Entonces, dice, pues nosotros fuimos, era cerca del área de lo que de aquí, como yendo para Bayamón. Sí. Entonces nosotros llegamos y lo primero que nosotros nos encontramos fue una cabra que estaba en el mismo medio de la calle con un boquete como del tamaño de una peseta en el cuello, pero estaba en la brea y no había ni una gota de sangre. Y entonces ahí fue que yo empecé espérate, ¿qué es esto? Y entonces empezamos a chequear, a indagar en la finca y el dueño de la finca nos empezó a mostrar los animales que había matado. La cosa esa era impresionante. Los conejos, parecía como si tuviese cogido un conejo y lo hubiese metido por un abanico, porque aquellos estaban pedazos de conejos por todos lados. Las guineas era como si algo hubiese agarrado la guinea, se la hubiese comido y le hubiese dejado la cabeza y las patas, pero el cuerpo no aparecía. Entonces, básicamente del tema ovni, de lo que tú investigabas, estos animales que empezaste a encontrar y lo que la gente te hablaba, es lo que te da un giro a empezar a investigar el tema de las matanzas de animales en la isla. Es correcto, es correcto. En ese momento que yo te estoy hablando fue que ahí yo me di cuenta de que algo real estaba ocurriendo, Giuseppe, porque yo le pregunté al dueño de la finca y le dije, bueno, ¿y dónde estaban esos animales? Y él me mostró una jaula bien grande con un pedazo de madera, pero de eso bien grueso, de 3/4, pero bien pesado, lo tenía de tapa, pero la tapa estaba en otro lado. Y el señor nos dijo, mira, levanta la tapa esa para que tú veas. Entonces cuando
cuando Berríos y yo cogimos entre los dos, porque era tan pesada la tapa, la cogimos, la movimos por la parte de abajo, Luis Epi, lo que tú veías era como cuando tú coges de esos tridentes que se usan para la jardinería, que tú usas así para sacar la tierra en la jardinería. Era como si algo bien fuerte hubiese agarrado dos aparatos de esos y hubiese cogido la madera y le hubiese entrado, se hubiera vuelto loco. Tú veías los surcos de algo con unas garras bien fuertes que se habían quedado en la madera. Okay. Y ahí eso fue lo que me chocó. Y yo le dije al señor, mira, ¿y dónde estaba la tapa esa? Mira, la tapa la tiró, sin mentirte, a más de 50 pies de distancia. Y Berrío y yo no podíamos con esa tapa. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí fue que yo dije, Jorge Martín la pegó otra vez. Esto sí existe. Y ahí empezamos. Interesante todo esto. Me gustaría hacerte una pregunta. Quizá el que te escucha y te dice, wow, José Pérez ha vivido una serie de experiencias que son imaginables, ¿verdad? Son impresionantes. Pero a la hora de investigar, a la hora de ser técnico en las investigaciones, ¿cómo tú lo aplicas? ¿Cuál es el modo operandi tuyo? El modo operando mío. Ok. Pues mira, básicamente, te va a sonar gracioso, pero cuando surge un caso de alguna matanza, mi esposa dice, me chavé, ya se va otra vez. Porque enseguida me engancho en el carro y me voy a investigar donde sea. Porque a mí me fascina, a mí me encanta eso. A mí me gusta llegar al sitio cuando está todavía fresco, tú sabes, a ver si uno encuentra verdaderamente los animales, ¿cómo le llaman eso? La escena del crimen. Exacto. Como dice. Porque casualmente, en una de las apariciones que hubo cuando yo estaba con el grupo de Chemo investigando en Canóvana, la criatura esa se le fue detrás de unos pescadores, creo que de apellido Guadalupe, uno de los pescadores, pues cuando la criatura los corrió a esos dos pescadores y se trepó encima de un chac, de una caseta de esta. Wow. Y brincó de la caseta y cuando cayó al piso, el piso estaba fangoso y la criatura dejó las huellas bien claras en el lodo. Pero ¿qué pasa? Que llegó el grupo de Chemo y eran como 20 y empezaron a caminar por encima de las huellas. Dibujaron todo. Tú sabes, como que no tratan el asunto como si fuese una escena de crimen real. Básicamente ese a veces es el problema de muchos de estos casos cuando son mutilaciones de animales. Se mete la gente curiosamente al lugar y daña la escena del crimen. Y esto botan los animales. Esto como hacen los forenses. Esto es como levantar un cuerpo. O sea, hay que tomar un perímetro y hay que pues investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pues pudo haber causado la muerte a este animal? Cómo fue, cómo ocurrió. Yo no sé si tú recuerdas el caso de Sabana Hoyo, de la cárcel de Sabana Hoyo, de los cerdos que aparecieron muertos, que fue un enigma. ¿Qué pueblo, dónde queda Sabana Hoyo? Sabana Hoyo, yo no sabría decirte, eso yo creo que es el centro de la isla, más o menos. Y ahí aparecieron, creo que fueron 9 cerdos, 30 y pico de cerdos, muerto, pero con unos cortes perfectos, como si una navaja lo hubiera cortado por la misma mitad. Luego en uno de los programas yo voy a traerle ese caso y voy a presentar las fotos, inclusive esto lo investigaron agentes del 6C, porque esto ya le pertenece esto es un centro de retención de personas, ¿verdad? Una cárcel, por decirlo así, y esto fue dentro de esa propiedad. Y este caso fue un caso bien impresionante y yo tuve la oportunidad de investigarlo con mi compañero Carlos Torres, que tuvimos y nos personalizamos, inclusive tuvimos la oportunidad de entrevistar los agentes que estuvieron envueltos en la investigación que pertenecieron al 6C. Una historia bien larga que luego me gustaría, porque es bien interesante. Esto salió en la prensa también. Ese caso nadie lo ha redactado, nadie lo ha escrito, la historia. Sería bueno publicarlo. En la revista de OVNI al Día, una de las revistas del compañero Carlos Torres, él lo publicó. Sí, ay, qué bien.
Qué bien. Pero eso fue entonces hace un tiempito, ¿no? Sí, hace unos buenos años. Exactamente la fecha Pues no mira, pero recuerdo, Luis Epi, tú pero luego le voy a traer a colación ese caso, pues está bien interesante. Bueno, José Pérez, de verdad es muy interesante todo lo que nos ha hablado. Me gustaría tener tenemos más tela para tiempo para, cortar, muchachos, para hablar unas no, me cuantas gustaría veces. tener más tiempo para hablar mucho más. Yo sé que mucha gente Entonces se sí, quedaron intrigados y querían hablar de muchas otras cosas, querían conocer también otro ángulo de tu faceta dentro de la investigación, pero yo te prometo que vamos a ver si podemos en un programa luego, ¿verdad? Poder ajá, entonces continuar esta conversación, esta entrevista, porque está muy sí, interesante y nos hablar un poquito más con la cuestión perfecto. de la investigación tuya, si ha llegado a alguna conclusión, toda esta cuestión. Vamos a dejar esa asignación para un próximo programa. Okay. ¿Está bien? Mira, Luis, sí, Luis Epi, pero antes que te vaya, mira, Sí, es claro. que yo quería hacer este comentario que siempre me gusta hacerlo. Claro que sí. Mira, la gente se pregunta que si hay vida en otro mundo. Ujú. Pero si esto es tan sencillo, que tú te acuestes en una noche estrellada en el piso y en un sitio oscuro y tú mires para allá arriba y te hagas esa misma pregunta. Creo que te la vas a contestar tú mismo enseguida. Eso es No hay que correcto. buscarlo tan lejos. Eso es obvio. El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos, dice en los salmos. Mira, Y eso Sabana es así. Hoyo, José Pérez, nos dice Abel Roman que queda en Arecibo. Sí, Arecibo es. Disculpe, fue Oh, que no me recordé así de momento. pues nada, pues mira. Déjame ver, aquí hay otros comentarios. Buru dice, José dijo que estaba en California. No sé, pero... Ah, no, pero esto es, esto es otra... Déjame ver aquí. Ok, dañaron la escena del crimen. Obviamente no saben cómo hacer una investigación de campo. Lamentablemente hay personas así. Sí, Carlos Javier nos dice Arecibo. Sí, Arecibo es Carlos Javier. Déjame ver acá. Bruno dice que fue un buen programa. Saludos a Gracias, todos. Bruce. Déjame ver. Eh, Gustavo Martín Miranda nos dice el cariño es mutuo. Un abrazo. Igual, igual. Déjame ver qué más por aquí. Hay muchos comentarios. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? No lo podemos contestar todo, pero yo estoy seguro que cuando terminemos esta transmisión, José va a entrar y va a contestar muchas de las interrogantes que tiene la gente aquí, que te escribieron, José. ¿Ok? Seguro sí, porque yo no estoy viendo los comentarios, Sí, es pero correcto. Tú no lo estás viendo y pues yo estoy leyendo pues lo más que perfecto, puedo pues acá. Luis Epi, aquí a la orden y muchas gracias a todos ustedes por Pero estar escuchando. promesa, José, que vamos a coordinar para otro programa, para continuar esto y hablar de otras cositas más que yo sé que la gente se quedó con las ganas. Te agradezco un Sí, pues, millón la participación en este programa de Factor Inexplicable y espero que no sea la última. Esperamos pues volvernos a ver para una próxima entrevista en este programa. perfecto, perfecto. Pues aquí a tus órdenes siempre, Luis Epi. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Ok, saludos. Así es. Ok, perfecto. Espérate, Vulcano. Sí. Bueno, amigos, ya vieron, estuvimos hablando con José Pérez, muy interesante los relatos que nos habló aquí en el programa de Factor Inexplicable. Yo sé que hay muchas interrogantes, hay muchas cosas y hay tanto tema para hablar que lamentablemente una hora no da abasto. Eso que yo extendí y comencé creo que 5 minutos antes, pero le quiero agradecer realmente a todas las personas que se han conectado. No se vayan porque le tengo buenas noticias. Aquellas personas, muchos se van a quedar sorprendidos, muchos se van a quedar impresionados. El próximo sábado o domingo, déjame ver cuándo es que voy a hacer la entrevista. Lo más seguro, sábado a las 9 de la noche. Voy a estar entrevistando al ufólogo Reinaldo Río. Escuchen bien, al ufólogo Reinaldo Río, en exclusiva desde California. Vamos a estar entrevistando, vamos a hacerle preguntas de todas formas. Ya hicimos los trámites para entrevistarlo, para que sepan el paradero de Reinaldo Ríos, lo que se lo cuestionan, lo que se lo preguntan. Y vamos a estar hablando un poquito de lleno con él, en qué menesteres se encuentra él, qué es lo que está haciendo por allá, si está en el campo de investigación, si está activo, si está apagado, qué es lo nuevo de él.
Vamos a estar hablando de todo un poco. No se pierdan ese programa, va a estar bien interesante. Este próximo sábado a las 9 de la noche, posiblemente con Reinaldo Río en exclusiva desde California. Para todos aquellos pues, que de alguna manera quieren saber del paradero de él, lo vamos a tener aquí en vivo, a todo color. Y bueno, le quiero agradecer a toda la gente que se sintonizó hoy en el programa. Un saludito a todos. Estoy complacido, realmente muchas preguntas, muchas interrogantes, muchos comentarios. Esa es la idea, que opinen. Esa es la idea de este programa. Y pues claro, vamos a seguir llevándole a ustedes un trabajo de calidad profesional y lo único que yo espero de ustedes es que pues sigan compartiendo este programa para que pues vaya creciendo poco a poco. Un saludito a las personas que se comunicaron de España, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. Sabemos que tenemos fans de todas partes del mundo que nos siguen de cerca y un saludito a todos ellos. Y ya saben, no se pierdan este próximo sábado el programa, va a estar interesante. Entrevistamos al profesor Reinaldo Río desde California en exclusiva. Y ya saben que cualquier comentario o sugerencia lo pueden hacer a través de enfoquextv@gmail.com. Se suscriben a la página de fanpage y no olviden, estén pendientes que viene el sorteo de las ticheles para las personas del programa de Factor Inexplicable. Y me consiguen en Twitter, me consiguen en YouTube. En YouTube suscríbanse, que viene un material nuevo para allá. Suscríbanse, va a ser bastante educativo y informativo. Y también me pueden conseguir por Instagram. Ahí me consiguen como Luisepi Quiñones. Pues ahí son, pues, obviamente, pues, los trabajos de producción y todas las cosas que yo hago. Bueno, sin más me despido. Será hasta una próxima ocasión. Y gracias a todos ustedes realmente por el respaldo. Que pasen buenas noches. Hasta luego.